Versículos 18, 19 y 20, versículos muy conocidos. Te quiero enseñar tres aspectos muy importantes de misiones. El aspecto teológico, hay que saber teología. El aspecto lingüístico, ¿dónde dice la Biblia que hay que traducir? Hay un mandato que diga que hay que traducir. Hay un mandato que dice que hay que ir y hacer discípulos, pero no dice que hay que traducir. Entonces, ¿estoy perdiendo el tiempo? No lo estoy perdiendo. No está de manera explícita, no está completamente escrito, pero está el principio de traducción de los idiomas. Ahorita vamos a ver eso. Y por último, el ámbito, eso lo dejamos al último, de sorpresa, y que Dios obre en la enseñanza de esta noche. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Permíteme orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, gracias porque la tengo en mi idioma y la puedo leer en cualquier momento. Puedo acudir a ti, Señor, en auxilio, escuchando tu voz claramente en tu palabra. Bendice, por favor, esta congregación. Bendice al pastor Muñoz. Gracias por su vida, su testimonio, su deseo de hacer más por ti. Da de tu gracia en este tiempo. Ayúdame, Señor. Quita de mí a mi persona y que sea tu Santo Espíritu hablando, por favor. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Muchas gracias. Vamos a la Biblia. ¿Puedo quitar este? Porque a veces me muevo un poquito. ¿Sale? Ah, ok, sí es cierto, ¿eh? Ya lo prendí, no sé cuál jale mejor. ¿Está bien? Muy bien. Aspecto teológico. Vamos a estudiar algunas palabras en el idioma original. La Biblia se escribió en tres idiomas: el idioma griego, hebreo y arameo. El Antiguo Testamento en hebreo y unas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Son los únicos tres idiomas que Dios usó. No usó ningún otro idioma inspirado más que estos tres idiomas. De ahí para allá todo se traduce de estos idiomas. Es lo más ideal, es lo mejor. Primera palabra, toda potestad. La palabra potestad, me hace que tengo que apagar yo creo, ¿verdad? Soy como eco. Ahí está ya. ¿Escucha mejor ahí? ¿Sí? Ok. Potestad, en griego se dice exousia. La palabra exousia nos habla de autoridad, pero una autoridad completa, general. Por ejemplo, autoridad jurisdiccional, autoridad gubernamental, autoridad judicial. Estamos ahorita en el estado de Puebla, en el municipio de Puebla de Zaragoza. ¿Estoy en lo correcto? Aquí a 15 minutos, a mitad de camino, está la línea divisoria imaginaria entre Tlaxcala y Puebla. ¿Estoy bien? ¿O es más lejos? ¿Sí? Media hora. Ok, me tardé 15 minutos más. Si se te ocurre hacer algo en contra de la ley, aquí en Puebla, y logras pasar esos 20 minutos o media hora, depende de qué tan, y luego después de haber cometido una falta le vas a pisar, vas a llegar a Tlaxcala. Pregunta, ¿la policía municipal del estado o estatal de Puebla puede hacer algo en contra del que cometió la infracción? No. Tiene que hablar a Tlaxcala para dar informes de lo que está sucediendo y ahora a realizar una búsqueda de ese lado. Y si logra llegar a otro estado, aquí está todo cerquita. Me parece que está cerca el Estado de México, está cerca, ¿qué otro estado está cerquita? Hidalgo está cerca, con relativa cercanía. Hay un problema de jurisdicción. Sin embargo, este es Jesús hablando, y Jesús es el Señor de todas las naciones. Y dice que toda potestad, toda autoridad, y eso incluye la jurisdicción. A Jesús le importa un comino quién esté gobernando el país. Nada detiene los planes del Señor Jesús. Absolutamente nada se puede poner en contra de se puede poner en contra de los planes, pero no va a detener los planes. Déjame te explico esto. ¿Conoces Corea del Norte? ¿Sabes dónde está Corea del Norte? ¿Sabes que es un país que está en contra de la palabra de Dios? El líder supremo, así se le conoce, al político que rige ese lugar, al señor Kim Jong-un, él tiene prohibido la distribución y la impresión de la Biblia. No puedes llegar a ese país y extender la palabra de Dios a un norcoreano, ya sea en inglés, en español o en coreano. En el momento en que tú extiendes la Biblia a ese lugar, eres un reo digno de muerte. Te pueden meter a la cárcel o matarte en ese mismo instante.
Pregunta, ¿habrá cristianismo en Corea del Norte? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No podrán cantar a alta voz como lo hacemos nosotros o los juegos que estaban haciendo y todos esos asuntos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los tres equipos? Es jueces, apóstoles y profetas. No podrás divertirse de esa forma. De hecho, probablemente ni siquiera puedas expresar tu amor fraternal de un hermano hacia otro hermano en Cristo en ese país. No podemos cantar a viva voz, gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Sus cantos tendrán que ser un susurro solamente, por temor a perder sus vidas o su libertad. Pero a pesar de todo eso, hay miles de cristianos viviendo entre cortinas, dando fe de su fe y alcanzando a otros con esa misma fe. Porque a pesar de que el país, la jurisdicción, la gobernatura, el poder que sea que esté en ese lugar, no es más poderoso que una persona arrepintiéndose y buscando a Cristo como su Salvador. Jesús es Señor de este planeta. Me es dada potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Estamos viendo el primer concepto, estamos abriendo un poco acerca de la teología de misiones. Siguiente versículo dice, por tanto, id y haced discípulos. Vemos una conjunción, por tanto, está hilando la oración anterior con la oración que sigue. Ir y hacer discípulos, y vemos dos verbos, el verbo ir y el verbo hacer. En griego, uno de los dos está activo y el otro está inactivo. Eso no significa que uno sea más importante que el otro, significa que hay un énfasis agregado en uno de los dos verbos. Y el verbo que tiene el énfasis agregado es el verbo hacer. Desgraciadamente, en la obra de Dios, también hay gente que no le importa ser discípulos. Solamente quieren ir por la foto, por el hotel, por el lugar caro. Pero no hay una hechura nueva de discípulos. Los que somos llamados al ministerio, somos llamados a ir, pero el énfasis es en hacer discípulos de una u otra forma. Tu servidor estará traduciendo 8 o 9 horas diarias, de 6 a 9 horas diarias, pero por supuesto que estaré hablándole a la gente de Cristo. Eso no me exime de poder realizar el trabajo más glorioso, uno de los trabajos más gloriosos, de poder mostrar la luz del Evangelio a personas que viven en tinieblas. Eso me lleva a varios puntos en esta misma frase, hacer discípulos. Aquí todos parecen cristianos, corbata, bien hablados, bien vestidos, mozo, ¿verdad? Sobre todo, bueno, estudió conmigo allá, por eso me lo voy a carrillar ahorita, ¿ok? Un discípulo es aquel que ha entendido su condición delante de Dios. Si hay alguien aquí que todavía no sabe a dónde va a ir su alma cuando muera, porque eventualmente vamos a morir, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Así como parecen cristianos, me daré a la tarea de por lo menos 5 minutos hablar del Evangelio, porque no sé si alguien no sea salvo. Y no me voy a poder quedar con las ganas de hablarte del Evangelio asumiendo que todos son salvos. Todos aquí somos pecadores. No hay uno solo que pueda decir y ofrecer un plato limpio delante de Dios. Todos hemos de alguna otra forma escupido en el rostro santo de Dios. Dios puso en cada uno de nosotros algo que se llama conciencia, y hay que apelar a ella para poder entender lo que somos en realidad. La ley, a mí me gusta hablar de Cristo usando los 10 mandamientos. A la gente, el humanismo nos ha enseñado que todos somos buenos, que de hecho, filosóficamente hablando, una de las contrariedades y que tiene un choque enorme con el cristianismo es que el ser humano nace básicamente bueno. Se han hecho encuestas en Estados Unidos donde más del 70% de los cristianos congregacionales en Estados Unidos creen que el ser humano es principalmente bueno.
¿Eso viene en la Biblia? Sí, se viene. Y no es bueno, es todo lo contrario. Es malo, somos corrompidos. 10 mandamientos, fácil, vamos a repasar algunos. No matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer del prójimo, no usarás el nombre de Dios en vano, no mentirás. ¿Ya fallaste en cuál? En los 5. Escúchame, no somos buenos. Somos malos desde la uña de tu pie hasta la cabeza, desde la sien hasta el tobillo, y producimos obras de maldad. Por eso, esta conciencia nos arremete y nos habla que no podemos acceder a la gloria de Dios por nuestras propias obras. Necesitamos forzosamente una justificación. Hay una frase que me gusta de varios escritores, dicen: nadie más necesario de una justificación que el hombre, y nadie más necesario de dar esa justificación que Dios. Por eso aquel que pagase el precio tenía que ser Dios y tenía que ser hombre, y ese kilo solamente lo da Jesús, nadie más. Por causa de Él tenemos acceso a la gloria de Dios. Arrepentimiento y fe. La conciencia sirve para que podamos entender esto, para que podamos entender que esa maldad nos lleva al infierno, pero que no necesitamos ir ahí, que ya fue pagado el precio, que Jesús pagó el precio justo y completo, y que un día recibió la ira completa de Dios y nos ha hecho salvos. ¿Eres un discípulo? Otra cosa, ¿estás haciendo discípulos? Los discípulos cuestan tiempo, dinero, gasolina, trabajo. Los discípulos no son como palomitas que salen al fuego, no. Los discípulos cuestan. La exposición del evangelio puede durar 5 minutos o media hora o más, dependiendo del diálogo que tengas con una persona. Los discípulos se hacen sembrando la palabra. Otra pregunta que tengo para la congregación de hoy es: ¿están haciendo discípulos? Qué bueno que tienen un día o 2 o más de ganancia de almas. ¿Qué día tienen aparte del sábado? Me imagino, ¿no? ¿No más? Muy bien. La evangelización no está limitada al día sábado. Puedes hacerlo cualquier día. Tu servidor es fruto de la semilla sembrada un miércoles a la medianoche antes de un examen de anatomía humana. ¿Viste en el video que soy dentista? Me titulé, gracias a Dios, allá en Nuevo León, y en el primer semestre, en el primer año, llevamos anatomía humana, y ese miércoles se me habló de Cristo. No quise nada con Dios, estaba demasiado casado con mi pecado, pero pasaron 9 años y la semilla germinó, y ahora el resto es historia, ahora estamos aquí. Si algún profeta loco de esos pentes medio raros me hubiera dicho a los 30 y tantos años estabas predicando la Biblia, me hubiera reído de él, pero lo hubiera atinado. Aquí estamos. No hay horario para poder hacer discípulos. No hay momento perfecto. Cualquier momento lo puedes hacer para poder hacer discípulos. Dice: a todas las naciones. Siguiente palabra, etnos. Etnos literalmente significa etnias. ¿Alguien aquí es de alguna etnia de México? Purépechas, tzotziles, ontales, náhuatl, chontales, tojolabal, pames, tenec. ¿Nadie? El hermano, usted es americano, ¿verdad, hermano? El que está hasta mero atrás. No hay muchos americanos aquí. No conozco mucho de Estados Unidos, no he ido, pero un día pregunté, y los americanos también tienen etnias. Los españoles tienen etnias. Miden 1,90, tienen ojos azules, pero son etnias. En España existen el idioma euskadi. No es la llanta, es un idioma. No hay Antiguo Testamento. Es dificilísimo aprender ese idioma. Para que te ubiques, en los que les gusta el fútbol, Carlos Vela jugó en la Real Sociedad de San Sebastián, en la parte norte de España. De ahí es ese idioma. Ahí se ocupa alguien que traduzca el Antiguo Testamento. Es una tribu indígena nativa de España
pero sus indígenas, su forma fisiológica es diferente, pero necesitan etnos, naciones pequeñas. Y somos deudores a todas ellas, hermano, a todas y cada una de ellas. Siguiente palabra, versículo 20, enseñándoles, didasco, enseñándoles. ¿Alguien de aquí es maestro secular? Primaria, secundaria, preparatoria, kinder, ¿nadie? ¿Maestro de escuela dominical o maestra de escuela dominical? Muy bien, hay varias o varios, muy bien. Te tengo noticias, eres maestro a tiempo completo. Al ser cristiano, ahora nuestro deber es enseñar a nuestro Jesús sus mandamientos, su ira, su santidad, su amor, todo lo que tiene que ver con su palabra. Somos maestros de tiempo completo y necesitamos entender que la gran comisión no fue dada solamente a los que ministramos, a los que tenemos un llamado específico de Dios, es dada a la iglesia. Y hay una aseguranza aquí en el versículo que viene después del punto y coma. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él sabe que dentro de todo este caminar de 70, 80 o 90 años, o el tiempo que duremos en este mundo, sabe que desde el momento en que somos cristianos, habrá algún tipo de dolor en nuestra vida. Algunos padecerán porque sus familias literalmente los desarraigaron como si hubieran muerto. Algunos siervos darán su vida completa o la vida de sus familias a razón de poder dar el evangelio a otras personas. Él sabe que en este caminar del cristianismo, aunque hemos ganado la gloria, también habrá pesares y dolores. Y habrá complicaciones, y habrá pérdida de trabajo, y pérdida de padres y de familiares, y de situaciones complicadas, porque nuestra fe tiene que ser purificada. Y Él sabe que va a doler. Por eso pone una cláusula de aseguranza. Dice, yo estoy con vosotros todos los días. Yo no sé si estés pasando por algo, pero si no estás pasando, lo vas a pasar algún día. Algún día habrá dolor, algún día habrá quebranto. Y en ese día, acuérdate que Dios, Jesús mismo, está contigo. Teología de misiones. Vamos a ver dónde dice la Biblia que se tiene que traducir. Hechos 2, por favor, Hechos 2. Dice versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9, 10 y 11 está hablando de regiones geográficas, puntos geográficos. Estamos hablando de más o menos unos 25 o 30 idiomas. Versículo 11 después de la coma, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pedro está predicando un mensaje poderoso a una multitud de gente y el resultado de esa predicación es la añadidura de 3,000 personas a la iglesia de Dios. Un gran cúmulo de gente se añade a la iglesia de Dios en un solo rato. Pedro probablemente habló en el idioma griego. En este punto se hablaban en su mayoría 4 idiomas. Se hablaba arameo, se hablaba hebreo, se hablaba latín porque reinaba Roma y se hablaba griego. El griego es como el inglés ahora. Si vas a las Naciones Unidas y quieres hacerte escuchar porque quieres dar un discurso acerca del cambio climático, no te van a escuchar en español. O puedes hablar en español y todos estarán traduciendo en inglés porque el idioma que todo mundo usa para comunicarse de manera internacional es el inglés. En este tiempo era el griego. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego y fue inspirado en griego porque en el primer siglo era el idioma que más corría a lo largo de todo el mundo conocido. Dios tiene todo estipulado y planeado de una manera especial. Por eso el Nuevo Testamento está en griego. Así es que Pedro predicó probablemente en griego. Y como todos se entendían el griego, no había ningún problema. Pero Dios hizo un milagro. Dios fue más allá del idioma y fue al corazón de su idioma. Todos aquí tenemos un idioma madre, un idioma que nos rige y nos domina.
La mayoría es español. Pero veo hermanos que hay americanos sí será el inglés. Han aprendido el idioma español por cuestiones ministeriales, pero su idioma madre es el español. ¿En qué idioma te enojas? ¿Cuál es el idioma en que, hermana, regañas a tu esposo? Digo, parece que hablas otro idioma cuando lo regañas, pero es español, ¿sí? En Monterrey hay mucha gente que va de la Huasteca Potosina. Yo fui criado en Monterrey. En la Huasteca Potosina se habla en su mayoría dos idiomas. Se habla el náhuatl y se habla en su variante norte, y se habla el tenec, dos idiomas diferentes. Cuando estas personas, personas que hablan estos idiomas van a Nuevo León, ellos comienzan desde ceros una vida. Comienzan algunos vendiendo semillitas, nueces y demás. Y si no les caíste bien, o no te peinaste bien ese día, o no te vestiste bien, ellos se van a burlar de ti en su idioma cuando vas a comprar. Quiero, no sé, un paquete de nueces garampiñadas. Tú traes un moco en la cara y ni cuenta te diste porque te acabaste de levantar. Y ellos van a empezar a susurrar en su idioma y te van a voltear a ver y se van a reír. Es el idioma que rige su corazón. Al momento en que ellos están criando a sus hijos, tú los ves en diferentes lugares, ellos están teniendo una conversación en otro idioma, regañan a sus hijos en otro idioma, es el idioma de su corazón. Si ahorita cambiara de idioma y empezase a predicar en inglés, tal vez solamente 2 o 3 personas, o tal vez unos 5 o 10 entenderían. Y todos los demás, por más que fuese un mensaje poderoso, lleno del Espíritu, lleno de teología, doctrina, lleno de confrontación, no entenderían nada. La Biblia es la verdad absoluta que rige este planeta. Y no está en más de 4,000 idiomas. La mayoría en Asia y en África. 7 de cada 10 personas en estos lugares van a nacer en un punto geográfico y van a vivir toda su vida en ese lugar. Y depende de su fisiología, vivirán 60, 70, 80 o 90 años. Y habrá pasado su vida completa y seguirán sin tener una versión fidedigna de la Biblia, pero no porque no quieren, no porque no están deseando buscar al Dios verdadero, sino porque los de Occidente, todos los de este lado del mundo que conocemos y que sabemos de misiones, no les hemos mandado gente que les dé una versión fidedigna de la Biblia. La Biblia dice en Romanos: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero en algunos lugares ni siquiera vas a tener que predicar, porque no hay que predicar. Algunas versiones o algunos hermanos dicen: ¿por qué no les enseñamos español? ¿Por qué no les enseñamos inglés? Bueno, ¿cuántos idiomas hablas? Ponemos cargas en personas que no conocemos, pero son cargas que ni siquiera somos capaces de cargar. Te dije 7 de cada 10. Los otros 3 habrán buscado una economía diferente, se habrán mudado a España, a Portugal, a Francia, a Italia. Habrán cruzado todo el mar y habrán llegado a Estados Unidos o Canadá. Y alguno que otro perdido habrá llegado a México. Y habrán adquirido un segundo o tercer idioma para poder tener una vida más digna. Y entonces habrá alguien que les dé un folleto, o que toque su puerta, o que extienda el evangelio, la Biblia, y se las dé en un idioma que no es el de ellos. Y ellos entenderán y vendrán al conocimiento de Cristo, pero no será en su lengua materna. Será una lengua adquirida, porque en su lengua madre no hay Biblia. Mi maestro y mentor, el doctor Billy Patterson, estuvo dando clases algunos años en un colegio o varios colegios de la India. Un joven llegó siendo perseguido por su propia gente porque había conocido de Cristo. Llegó con un pantalón, 2 camisas y 2 calzones. Llegó con una servilleta y con una pluma. Y le dijo: enséñeme, porque mi idioma, en la India se hablan más de 2,000 idiomas diferentes. Ayúdeme a traducir por primera vez un versículo a mi idioma.
Le llevó más de un año enseñarle. Y en esa servilleta, bueno, en ese tiempo ya tenía libreta, un año no te dura una servilleta. Pudo traducir un versículo del griego al idioma de ese joven. Actualmente es pastor. El hermano Billy tuvo que ser corrido de la India por situaciones político-religiosas. Y luego se mudó a Mongolia y tradujo el Nuevo Testamento al mongol. Escúchame, menospreciamos mucho este libro. Estoy seguro que más de alguno aquí no leyó la Biblia hoy. Más de alguno aquí tiene días sin leer la Biblia. Los idiomas son importantes, son de Dios. Y si la Biblia es digna, hay que dársela a los que no la tienen. Número 3, y con esto termino. Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me daréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Quiénes estaban viendo a Jesús ascender al cielo en este punto de la Biblia, en este punto de la historia? Los discípulos. ¿Eran casados o solteros? ¿Mitad y mitad? 1 Corintios 9, por favor. 1 Corintios 9. Versículo 3, Pablo se está defendiendo de los corintios porque están negando su apostolado especial a los gentiles. Dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Cefas quién era? Pedro. De Pedro es la única referencia bíblica histórica que tenía suegra. Y si tienes suegra es porque tienes la dicha de estar casado. Y Pedro fue el único registro que dice: Señor, sana a mi suegra. ¿Quién haría eso en estos tiempos? Un hombre de fe, ¿verdad? Sí. Así es que vemos al apóstol y a la apóstola. La mayoría casados. Yo creo que el único que he leído que no tiene un registro de matrimonio es Juan, el que se recostó en el pecho de Jesús. Pero los demás probablemente eran casados. ¿Y qué pasa cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio? ¿Qué ocurre? Aparte de celos, toxicidades, no hay dinero, todos esos detallitos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Esas cositas escandalosas que están llenas de mocos y chicle y todo. Hijos. Y si para algo son buenos los judíos, es para tener hijos. Así es que vemos una escena donde están las nubes bajando, cubren a Jesús, las nubes suben, los ángeles anuncian que así como lo ven que se está yendo, va a regresar nuevamente, y eso es una promesa. Y vaya escena que están viendo todas esas familias. Están viendo los esposos y el fruto de esos esposos, a Jesús subir a la diestra del Padre. El aspecto más importante de las misiones no es el teológico ni el lingüístico, aunque son importantes. El aspecto más importante son las familias de las iglesias. Escúchame, mi influencia se acaba en los próximos 5 minutos. No te vas a acordar de mi nombre, no te vas a acordar del nombre de mi esposa, mucho menos el de mis hijos. No te vas a acordar nada de mí. Tal vez te acuerdes que tomo mucha agua y que tengo sobrepeso y que tengo barba, es todo. Mi influencia se acaba en los próximos 5 minutos. Pero tu influencia como padre de familia, como madre de familia, como hermano mayor, como abuelo, como tío, como alguien que está arriba de la crianza de los más chiquitos, tu influencia, esa sí camina más días. Las misiones locales e internacionales, nacionales e internacionales, dependen de tu influencia como líder de hogar, y que eso te enorgullezca o te dé temor y vergüenza.
Si tú crees que lo único que nuestros hijos necesitan para poder salir o para ser alguien en este mundo es solamente títulos y dinero, te tragaste el anzuelo de este mundo. Eso no es lo único. Y mira que me gusta estudiar. Tengo 3 títulos ahorita. Soy dentista, teología, traducción, y estamos estudiando algo, interpretación del Antiguo Testamento, porque me gusta. No estoy en contra de hacer dinero. Se necesita el dinero para la obra de Dios. Se necesitan siervos, se necesita gente dispuesta a dar suficiente cantidad. Se necesita que nosotros demos suficiente cantidad. Mi familia allá en Monterrey tienen dinero y tienen títulos y siguen condenados al infierno. Mi papá, 2 carreras y una maestría. Mi mamá, 1 carrera y una maestría. Mi hermana, la que sigue de mí, yo soy el más grande, 1 carrera, 1 maestría, y tiene una influencia tremenda en el humanismo y en el feminismo. Ella ha sido entrevistada a nivel nacional por la cadena Multimedios en varias ocasiones, alentando a más mujeres a formar parte del movimiento feminista. No es de las que se dejan los pelos de los sobacos largos y los pelos rojos, no es así. Ella es de las que se visten bien y las que están detrás de un escritorio, y tiene una influencia y un punch enorme. Mi hermano tiene 33 años, tiene una carrera, está estudiando una maestría y va a estudiar una segunda carrera. Ya escribió su primer libro, se llama Mente. El año pasado, 2022, fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, la segunda más grande del país, como uno de los próximos escritores de Nuevo León. Tienen dinero e influencia, pero siguen condenados al infierno. He estudiado historia, filosofía, teología, biología y otras ciencias más para poder refutar las creencias de mi propia familia. Y aunque he tumbado sus argumentos, siguen sin creer. Al contrario, provoco ira en sus rostros y en sus mentes. ¿Qué estás haciendo para tus hijos? Puebla, hay municipios completos sin una sola iglesia. Y si te pregunto a los padres o tíos o abuelos si estarías dispuesto a que alguno de tus hijos fuera pastor o esposa de pastor, más de alguno diría: no, gracias, no quiero que batalle. En San Luis Potosí me prestan un consultorio porque todo lo mío ya lo vendí. Uno lo vendí, otros me lo robaron, otros oxidé, en fin, pero ya no lo tengo. Y a la dueña de ese lugar, que es cristiana, le dije en una ocasión: si Dios llama a alguno de sus hijos, ¿qué haría? Dijo: no lo dejo ir al colegio. Me dijo: sé que sabes producir dinero, tienes todo para darle una vida con abundancia, sin escasez a tu familia, y te veo batallar. Yo no quiero eso para mis hijos. Si supieran que soy feliz haciendo lo que hago, y no cambiaría 10 o 12 horas de ver bocas a 10 o 12 horas de estudio, de predicación de la Biblia, no lo cambiaría por nada. Te enseñé 3 aspectos de misiones: teológico, lingüístico y el familiar. Todos nos equivocamos como padres, todos, pero siempre podemos revirar, siempre podemos corregir, siempre podemos hacer algo mejor para que estos hijos sean para la gloria de Dios y no para la gloria de este mundo vano y sucio. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, gracias por tu misericordia y porque eres bueno y fiel siempre, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice al pastor y su influencia. Danos de tu gracia para que podamos ver más por ti y por las misiones de este mundo. Ayúdanos a dar más, a hacer más para tu obra.